La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de cualquier ser humano. Sin embargo, los desafíos y las oportunidades que enfrentan los niños y niñas son diversos y cada vez más complejos, desde los avances tecnológicos que transforman la educación hasta las problemáticas sociales y familiares que impactan su bienestar. Hay mucho que discutir. Hoy, Día Mundial de la Infancia, tenemos el honor de contar con un panel de directores ejecutivos de diversas instituciones, psicólogos, activistas y otros que nos ayudarán a comprender mejor la realidad de la infancia en nuestra sociedad. Hablaremos sobre los derechos de los niños, la importancia del entorno familiar y social, los retos que presenta la modernidad y, por supuesto, cómo podemos construir un futuro mejor para las generaciones que están por venir. Sin más preámbulos, iniciamos este importante panel sobre la infancia y su rol clave en la sociedad dominicana. Comencemos. Después de esta interesantísima presentación, está con nosotros este panel donde en este día Día Mundial de la Infancia vamos a ver cómo nos encuentra en la República Dominicana esta parte de la sociedad tan importante y los retos y desafíos que vamos a tener. Con nosotros en el día de hoy se encuentra Luz María Cortázar, directora ejecutiva del IDEFA, Carlos Carrera, representante de UNICEF en la República Dominicana, y Ligia Pérez, presidenta ejecutiva del Consejo para el Desarrollo de la Niñez, CONANI. Bienvenidos, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Siempre comenzamos con una pregunta cuando generamos paneles, una pregunta general. ¿Cómo nos encuentra ya en este 20 de noviembre? ¿Cómo encuentra el sector de la infancia a la República Dominicana? Luz María o exacto. Bueno, si quieren. Ahí que sepan que es el Día Internacional de la Niñez, pero también es el 35 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que realmente fue un antes y un después en la historia, yo diría, de la humanidad, porque cambia nuestro concepto de lo que es ser niño, ¿no? De pensar no solamente que es un objeto que pertenece a los padres o al Estado, sino que es una persona plena con toda su dignidad, todos sus derechos, todas sus potencialidades. Y en ese sentido yo diría que estos 35 años de vigencia de la Convención han hecho un gran cambio en la vida de los niños en el mundo y en República Dominicana, ¿no? A nivel mundial, la mortalidad infantil ha caído 2/3, ¿no? Han mejorado muchísimo el acceso a la educación. Así también ha ocurrido en República Dominicana, ¿no? Cuando uno ve en esa perspectiva ha habido grandes avances, pero todavía quedan muchos retos, ¿no? Todavía quedan retos de los temas más, de los problemas más tradicionales que ha tenido la infancia, como es la salud, la educación y nuevos retos emergentes, como son, por ejemplo, las tecnologías, las redes sociales, ¿no? Cómo les protegemos en ese contexto, el cambio climático, ¿verdad?, que está emergiendo, etcétera. Entonces es un panorama, yo diría, esperanzador, pero también lleno de retos. Claro que sí. Cortázar. Buenos días. Sí, yo pienso que en República Dominicana ha tenido bastante avance en lo que se refiere a la infancia. Y como decía aquí mi compañero, todavía hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que en República Dominicana se avanzó muchísimo con el tema precisamente de haber declarado en el mes de abril el mes de prevención de abuso infantil, en el mes de la familia. Entonces son esos momentos claves donde realmente tenemos que hacer el trabajo. Sobre todo, pienso yo que todavía tenemos que hacer un gran trabajo en la parte de prevención de abuso infantil. Y para eso, como decían también, la educación es vital. Entonces se han hecho bastantes avances en cuanto a la educación, en cuanto a prevención. También, como decíamos, la tecnología nos ha ayudado muchísimo, pero también tenemos que hacer un trabajo enorme en la parte de prevención, precisamente con las nuevas tecnologías. Claro, y de aquí creo, aunque ustedes son dos instituciones y representan dos instituciones muy reconocidas,
Creo que el común denominador del pueblo dominicano cuando se refiere a infancia o a niñez identifica a Conani. Y hoy tenemos aquí también a la presidenta ejecutiva de Conani, doña Ligia Pérez. ¿Cómo nos encuentra este año? Bueno, debo decir que República Dominicana demostró su preocupación por el bienestar de la niñez desde el 1978, cuando doña René Clan de Guzmán fundó esta institución, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, que se ocupa de precisamente garantizar y promover los derechos de la niñez y la adolescencia. Desde entonces, digo que desde ahí, en la vida democrática de República Dominicana, se comienza a pensar en ese bienestar de la niñez. Y hoy, en esta semana, precisamente el día 23, CONANI cumple 46 años de fundado. Ya. Y se fundamenta más CONANI a partir del 2003 con la ley 136-03 promulgada en ese año, que crea formalmente el CONANI y crea el Código de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. A partir de ahí se ha venido trabajando en el fortalecimiento de ese sistema de protección cuyo órgano es CONANI, el órgano rector del sistema de protección, que no solamente es CONANI, sino una serie de instituciones que trabajan con la niñez y la adolescencia, que conforman ese sistema de protección. Y a partir de los últimos 4 años, se ha fortalecido el trabajo de CONANI y se ha, digamos, cimentado ese interés del gobierno dominicano en la protección y bienestar de la infancia. En el 2021, por decreto, se crea el GANA, que es el Gabinete de la Niñez y Adolescencia, que preside de manera honorífica nuestra primera dama, doña Raquel Arbaje, que conforma un sinnúmero de todas esas instituciones preocupadas y que trabajan por la niñez y la adolescencia, y cuyo órgano coordinador es el CONANI. O sea, el CONANI es el órgano que coordina el gabinete, y se establecieron una serie de prioridades que han ido dando sus frutos. Y más adelante tendremos la oportunidad de hablar un poco de esas prioridades del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia y cómo se han ido ejecutando a partir del año en que se creó el gabinete, el 2021, y cómo la institución rectora del sistema de protección se ha ido fortaleciendo y se encamina hacia una visión más holística de todo lo que es el sistema de protección. Y yo quiero iniciar con una pregunta, luego de la introducción del día, y usted hacer el planteamiento de lo que está pasando en el país, con un tema más puntual. ¿Cuál es el principal reto, el principal desafío de las instituciones que coordinan el tema de la niñez y la adolescencia en el país, de cara a lo que yo veo? Nosotros aquí, constantemente, una de mis frases es: la niñez está en peligro. Cuando yo veo una madre que se sube y se lanza con una niña de un 4º piso, cuando yo veo una madre que le quita el cuero cabelludo a una niña, cuando yo veo un padre que mata, etcétera, o sea, digo, la niñez está en peligro. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que ustedes, como parte del sistema y encargados a través de sus instituciones, han identificado que es donde tenemos que afianzar más? Bueno, pues yo diría, es bien conocido, ¿no?, que la prevención es mucho mejor que la atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que pensar en que si generamos las oportunidades, los espacios protectores, los espacios en los que los niños, las niñas, las familias pueden desarrollarse plenamente, prevenimos muchos de esos problemas. Entonces, déjenme explicar muy brevemente. Hablamos de entornos protectores, la propia familia debe ser un entorno protector. Significa que
los padres, cuidadores, tienen que tener los conocimientos de cómo educar a los hijos sin violencia, tienen que tener el acompañamiento, el apoyo del Estado, sobre todo en aquellas familias que tienen algún factor de vulnerabilidad, ya sea porque tienen algún niño con discapacidad o porque ha habido violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces tenemos que darle ese acompañamiento, ese apoyo a la familia justo para que sea un espacio de protección y no de vulneración. Así también en la comunidad, en las instituciones, ¿no? Convertir todos los espacios donde los niños viven en espacios de protección y de desarrollo. Hay que pensar que justamente lo que nos dice la Convención es que tenemos que asegurar que cada niño tenga garantizados todos sus derechos. Derecho a la salud, a la nutrición, a la educación, a vivir libre de violencia y en el caso también de República Dominicana de otras prácticas nocivas, como es, por ejemplo, el matrimonio infantil. Hoy en día ya no existe como tal, sino las uniones tempranas, el embarazo adolescente, etcétera. Son prácticas sociales que realmente truncan y limitan la vida de las niñas y de los niños. Entonces, yo creo que el reto para la institucionalidad es coordinarse de manera efectiva a través del sistema de protección y los sistemas que hay de educación, de salud, etcétera, para asegurar que en cada uno de estos contextos haya un espacio de protección. Y como digo, es fundamental que las instituciones presten buenos servicios, pero que las familias tengan las capacidades, los medios, el apoyo, el acompañamiento para asegurar que esos niños estén bien. Marina. Precisamente, yo creo, al igual, el reto es precisamente educar en el tema y lógicamente estamos hablando que es mucho mejor la parte preventiva que la parte de atención. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en el Instituto de la Familia tenemos programas desde hace 40 años, tenemos programas que son dirigidos precisamente a la familia, a los padres para educar. O sea, tenemos el programa PECES, que son Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático, que damos regularmente y es precisamente educar a los padres o entrenar a los padres en poder educar sin tener que violentar a los niños, sin tener que castigar y golpear. También nosotros tenemos el programa de prevención de abuso infantil, tanto para la familia como para los profesionales. Nosotros entrenamos a profesionales en la parte de abordaje y tratamiento del abuso infantil. Entonces, pienso que sí, que el reto es precisamente llegar como a mayor cantidad de familias porque definitivamente en el tema de niñez los adultos, la familia es el ser que tiene que realmente dar esa protección y educar precisamente a sus niños para que no estén en peligro como realmente lo estaba diciendo. Claro, Elija. Sí, muy de acuerdo con lo que han externado los colegas anteriormente. Y desde el GANA y CONANI, precisamente tenemos una serie de prioridades que hemos identificado que son, digamos, los mayores retos, desafíos que tenemos. Por ejemplo, hablar de derechos, de protección de derechos, es un tema que hay que abordarlo, como dije anteriormente, de manera integral, holística. O sea, son muchos los factores que inciden en que se vulneren los derechos de los niños. Y algo bueno que ha tenido todo esto es que nunca como ahora estamos preocupados y ocupados en lograr ese bienestar y que los niños y los adolescentes vivan en un mundo libre de violencia. En ese sentido, hemos ido abordando varias líneas de acción y desde el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia se ha desarrollado, con el apoyo de UNICEF precisamente, un programa que ha sido hasta ahora muy efectivo, a pesar de que hace poco tiempo que lo estamos implementando, pero ya ha dado sus frutos, lo que nos dice que estamos en el camino correcto, que es la política de prevención y atención a embarazos en adolescentes y uniones tempranas, que es uno, señores, de los cáncer, yo diría, es un cáncer que ha corroído la vida y la calidad de vida
de las adolescentes y los adolescentes también, los varones también desde luego, y porque hay adolescentes que embarazan a adolescentes, entonces, pero lo peor es cuando son los adultos que lo hacen. Y entonces, en ese sentido, esa política que llamamos de manera corta la PPA, ha logrado hasta el momento una reducción en los embarazos en adolescentes a nivel nacional. Nosotros tenemos un mapa donde se ubican aquellas regiones que tienen mayor incidencia de embarazos en adolescentes, y ya el mapa ha ido cambiando acorde a la aplicación, a cómo se va aplicando esta política y los resultados que va dando. Y tenemos que alrededor de un 26% de los embarazos en adolescentes en lo que va del año se han reducido. O sea que es una política que nos dice que sí se está aplicando de manera correcta, y ahora en el año siguiente ya va a una aplicación mayor, porque eso es en 20 territorios que hemos priorizado, pero 20 municipios, digamos, que se han priorizado por ser los de mayor incidencia en ese fenómeno, pero ya vamos a seguir expandiendo, ampliando ese programa para ir, minimizando ese impacto que sugiere el hecho de que una adolescente salga embarazada, que es una edad inoportuna. Las adolescentes en ese momento están para otra cosa, pero también hay otras políticas como lo es la protección y prevención de las peores formas de trabajo infantil en niños y adolescentes, que es un programa que estamos ejecutando en estos momentos y que también va dando sus frutos. También lo del registro oportuno de nacimiento. Nosotros, mucha gente aquí no se imagina la cantidad de niños que no tienen hoy en día un acta de nacimiento, y muchos piensan que solamente son los extranjeros, pero no, niños dominicanos. Y es descuido de los padres. Sí, entonces en este programa abordamos precisamente a madres que están embarazadas, a parejas que están pensando ya tener hijos y eso, y lo estamos orientando y formando, sensibilizando en la importancia de que inmediatamente su hijo nazca, le saquen su acta de nacimiento, y lo acompañamos a muchos de ellos. Hasta ahora 122,000 padres, madres han sido impactados por este programa, que han podido sacar su registro para sus niños, a veces registro tardío, porque, ¿verdad? Pero estamos trabajando para que sea oportuno y atendiendo también a los que no lo tienen, que ya son tardíos, entre otros muchos programas que tenemos y que luego iremos mencionando. Quisiera, al inicio del programa, hacíamos una reflexión sobre el tema de la niñez en la República Dominicana. Y parte de lo que nosotros señalábamos era que era impensable quizá que con los niveles de desarrollo que ha alcanzado el país sigamos teniendo niños que vivan en las calles. O sea, nos era chocante eso. Y preguntarles quizás si se tiene el número de la cantidad de niños que se encuentran, niños y niñas que se encuentran en las calles, y cuáles son los retos que se tienen para poder garantizar que esos niños estén en lugares verdaderamente seguros. Bueno, hay que pensar que la mayoría de los niños en situación de calle en realidad tienen su familia, tienen su contexto, no es que estén solos, la mayoría. Hay algunos que ¿Son explotados por la familia? Hay diferentes circunstancias. Hay diferentes situaciones. Entonces, allá la respuesta, como un poco en la línea de lo que decíamos, está en intervenir, en apoyar a esa familia, ¿no? En entender por qué ese niño está ahí, qué pasa, no sé, un problema de disfunción familiar, de pobreza, de qué, ¿no? Y darle a las familias los medios, las capacidades, los conocimientos, el apoyo, el acompañamiento, para asegurar que es un entorno seguro. Pero también hay que asegurar que los servicios del Estado, los servicios públicos, realmente accedan, lleguen a todos los niños en realidad y niñas. Y aprovecho para mencionar, ¿no?, que quizás uno de los retos importantes de país, en este país y en muchos otros, es la cuestión de cómo aseguramos la inclusión de todos los niños con discapacidad.
que representan una parte importante, un 5 a 10% de todos los niños y las niñas, y muy a menudo no están en las instituciones, no están en el sistema educativo, no están... ¿Por qué no están? Pues ¿No tienen las herramientas? Yo creo que hay una combinación... ¿O discriminación de alguna parte? Hay una combinación de que la sociedad todavía no se ha acostumbrado a entender que las personas con discapacidad son personas, los niños con discapacidad son niños antes que tener discapacidad y que tienen que estar en todos los espacios sociales que puedan. El que las propias familias a veces tienen estigma y tienen prejuicios respecto a sus hijos. Y las instituciones, pues claro que sí, tienen que adaptar mejor los servicios públicos. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación en particular en el desarrollo de toda una política, una estrategia de educación inclusiva, que es diferente a educación especial. Educación especial, el concepto tradicional, antiguo, era que tenemos que dar alguna forma de educación separada para los niños con discapacidad, ¿no? La propuesta hoy en día es cómo aseguramos que la educación, que el aula, el profesor, tenga conocimientos, tenga habilidades para que en el aula haya diversidad de niños con diferentes capacidades o discapacidades. Obviamente hay casos muy extremos en los que no pueden realmente interactuar con el resto de los niños, pero una buena parte de los niños con discapacidad deben estar en el aula. Y por supuesto hay que apoyar, hay que darle a ese profesor y esa profesora los conocimientos, los medios, también el personal de apoyo, etcétera, ¿no? Pero se puede, muchos países lo han hecho y por supuesto que se puede hacer en Dominicana. Ha habido ya una pequeña experiencia en siete escuelas. Hay un compromiso ahora con el Estado de llevarlo a 100 escuelas, este modelo de educación inclusiva, pero la ambición es que acabe realmente siendo universal en todo el país. Y hay muchos otros ámbitos en los que también la inclusión de las niñas con discapacidad es muy importante. Claro, María. Fíjate, totalmente de acuerdo, y en esa línea, pues, desde el Instituto de la Familia, nosotros trabajamos en prevención y en educar y en lograr que las familias tengan un desarrollo sano, que sean familias funcionales. Realmente es muy difícil, y sobre todo hoy en día que estamos con este tema del estrés y la ansiedad, eso genera en las familias muchos trastornos, muchos conflictos, y las familias, pues también la parte de la pobreza, pues hace que las familias no funcionen de manera adecuada. Y nosotros, precisamente el trabajo que hacemos es trabajar con esas familias, educar a esas familias, pero también en el tema de la lucha del trabajo infantil. O sea, decía, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Será que están explotados por sus familias? No, hay muchos factores que inciden para que esos niños estén en la calle. Sin embargo, también el trabajo que se hace con las diferentes instituciones que tenemos que ver con la niñez, entonces es trabajar precisamente para educar a esos padres, darles ese apoyo que estaba diciendo aquí el de UNICEF, que nosotros darles ese apoyo a las familias para que realmente no tengan que ir o estar en las calles, no tengan que trabajar para poder dar sustento a las familias, porque muchas de esas familias, el padre tal vez no tiene, los recursos no le alcanzan, la madre tal vez tampoco o está enferma, entonces esos niños muchas veces sí tienen que ir a trabajar, otras veces sí, como decíamos, sí pueden ser explotados por sus propias familias, pero tenemos que trabajar y llegar precisamente para dar apoyo y que las diferentes instituciones y las políticas pues tengan esos niños y esas familias puedan tener acceso a los servicios, acceso a la educación de una manera que puedan tener un desarrollo sano. Claro. Eligia. Sí, mira, respondiendo un poco a la pregunta, los niños en situación de calle son uno de los desafíos mayores que tenemos en el país. Y como bien han dicho los colegas, inciden muchos factores en eso. Desde CONANI tenemos el programa de los niños en peores formas de trabajo infantil y situación de calle, porque normalmente esos niños están en la calle realizando un trabajo.
pero a veces no en la calle, están en algún lugar también realizando un trabajo que no es apto para ellos. Entonces ese programa trata de rescatar esos niños. Pero hay un tema que la gente piensa que Conani tiene que ir a buscar esos niños a la calle. O sea, cuando ven un niño así, dice, ¿y qué está haciendo Conani? ¿Dónde está Conani? No, el tema es que si recibimos la denuncia o vemos que hay un niño en la calle, cualquiera de nosotros, de los colaboradores de Conani, que vea a un niño que está en la calle haciendo un trabajo o deambulando que no debe ser, nosotros entonces gestionamos ante el Ministerio Público para que vaya en busca de esos niños, busque la familia, porque como bien dicen, esos niños, la mayoría tienen su familia. ¿Se socializa primero con ellos? Sí, buscan la familia para ver qué pasa, por qué ese niño está en la calle y se les advierte, se les dice que se les puede quitar ese niño si lo vuelven a ver en la calle, etcétera. Y se inicia un trabajo con esa familia, porque no es nada más, mire, tenga y no lo vuelva a dejar salir. No, se inicia un trabajo y entonces entra Conani, porque el Ministerio Público nos da la orden, digamos, o nos dice, tal niño hay que tomarlo bajo protección. Si no encuentran la familia o si al encontrar la familia ven que ese niño no puede estar ahí con la situación que tiene la familia, nos lo entregan para que nosotros lo protejamos en nuestro programa residencial de hogares de paso, y que le llamamos hogares de paso, hasta tanto ellos investiguen qué es lo que pasa en ese seno familiar. Y Conani interviene con trabajadores sociales, investigando, orientando y viendo, y hasta tanto no se determine que esa familia ya tiene las condiciones para volver a tener a ese niño, pues no se le devuelve. Cuando eso se determina, entonces el Ministerio Público nos dice, ya pueden devolver a ese niño al seno de su familia. De lo contrario, tenemos que quedarnos con el niño hasta tanto las condiciones estén dadas. Pero tiene la capacidad, Conani, para todo eso. Mira, realmente la situación de niños con ese tipo de temas es un poco, digamos, fuerte, en el sentido de que hay muchos niños en esa situación. En los hogares de paso, por eso tratamos de desinstitucionalizar a esos niños lo antes posible, siempre y cuando estén dadas las condiciones, porque en los hogares de paso, los niños, por eso se llaman así, entran y salen, dependiendo. Muchos de ellos hay que darlos en adopción, que es otro programa de Conani, y que Conani es la única institución que está acreditada para dar niños o adolescentes en adopción. La única. La única institución en el país, no hay otra. Todos los niños que se den en adopción aquí tiene que ser a través de Conani, y eso es bueno que la población lo sepa. Atención, y hay población. toda ahí una serie de cuestiones. Si ella lo está diciendo es porque hay otro tema por ahí. Sí, que sería muy bueno que la población supiera, y que después en otro programa Claro quizás sí. nosotros podemos expandir y traer al equipo de adopciones, me gustaría, para que hablaran de eso. Totalmente. Y otros programas que tenemos de gestión territorial. Entonces, esos niños de la calle, vuelvo y repito, pueden ser tomados bajo protección de Conani siempre y cuando el Ministerio Público, la Fiscalía de Niños y Adolescentes, con quienes trabajamos de manera muy articulada, nos den esa instrucción o esa orden de tomarlo bajo protección. Y solo salen de nuestra protección cuando el propio Ministerio Público así lo determina a través de la sentencia de un juez. Así mismo es. Miren, hay veces que nosotros cometemos el error, los seres humanos, de entender que los problemas, si uno no lo menciona, no están. Entonces hay que mencionarlo. Hay una estadística que nos llama siempre la atención, y es que alrededor del 29% de los delitos reportados sexuales en el país son de menores de edad. Obviamente no todos son infantes, pero una parte de estos son.
Esto para mí crea una alerta y una estadística que se ha mantenido en el tiempo. Tenemos con nuestros infantes y con nuestros menores de edad. Estamos hablando de prácticamente 1/3 de los delitos sexuales, está algún tipo de menor de edad involucrado. ¿Qué hacer ante un flagelo que es letal? Porque todo el mundo sabe la repercusión que tiene algún tipo de delito sexual luego de la vida adulta de una persona. ¿Qué hacer con un flagelo de esta magnitud o qué se está haciendo en este sentido? Bueno, si me permiten, primero yo haría una reflexión un poquito de por qué es tan importante proteger a los niños frente a los abusos sexuales y cualquier otro tipo de violencia. Por supuesto, una cuestión de dignidad, de respetar al niño, pero es que el impacto que tiene la violencia, el estrés, le llaman estrés tóxico, en el desarrollo del cerebro de los niños, desde la primera infancia hasta los 18 años, los niños, las niñas, adolescentes, es mucho mayor del que pensábamos. Los niños que han sufrido algún tipo de violencia, de abusos, como digo, sexuales o de otro tipo, muestran mucha más probabilidad de tener, por supuesto, problemas de salud mental, de mayor probabilidad de suicidio, pero también mayor probabilidad de problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, digestivos, de todo. O sea, realmente afecta el desarrollo integral de la persona. Y hay bastantes estudios que ven que el cerebro de un niño o niña que ha sufrido estrés, que ha sufrido violencia, abusos, se desarrolla diferente. Hacen, digamos, estudios internos del cerebro, el cerebro se desarrolla de manera diferente. Hay que pensar que en los primeros 2 años de vida, el cerebro desarrolla aproximadamente el 80-90% de todas las conexiones cerebrales que va a desarrollar en el resto de la vida, ¿no? Es el momento más importante realmente, esa primera infancia, el momento más importante de la vida del ser humano. Y tenemos que asegurarnos que tengan todo lo que necesitan en ese contexto. ¿Y de qué estamos hablando? Por supuesto, de proteger frente a formas de abuso o violencia. Hablamos de la disciplina positiva, es decir, cómo un papá o una mamá pueden enseñar a ese niño sin violencia, sin abuso, sino con amor y con otras técnicas. Pero también asegurar que tenga acceso a la salud, estimulación, juego, etc. Entonces, ¿qué hacer cuando ya un niño ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual en particular? Bueno, pues ahí tenemos que tener un enfoque integral como sociedad. Lo principal es no solo la persecución policial, legal, si es que procede, sino especialmente cómo aseguramos que las diferentes instituciones, el Ministerio de Salud, que tiene que tener ese apoyo directo para la salud fisiológica, pero también la salud mental de esa niña o ese niño que ha sufrido algún tipo de violencia, la familia, cómo aseguramos que esa familia también está preparada y sabe cómo apoyar a esa niña, a ese niño a poder volver a su vida normal, y todo el acompañamiento, ¿no? Y entender un poco cuáles son los riesgos que han llevado a esa niña, a ese niño a estar expuestos a ese tipo de violencia, para tratar de evitarlos en el futuro, ¿verdad? Si tienen que ver con su comunidad, con la vida de esa familia, con algún otro proceso, si es víctima de trata. Entonces, saber qué ha pasado para prevenir que vuelva a ocurrir en el futuro. Como digo, la persecución penal y judicial es importante, pero desde nuestro punto de vista, lo más importante es cómo reaccionamos como sociedad. Y eso supone una coordinación muy importante de diferentes instituciones del Estado y también de la sociedad civil, que tienen que agruparse y apoyar directamente a esa niña, a ese niño que ha sido víctima. Claro. Marina. Yo creo que esa estadística que están diciendo ahora pudiera quedarse corta. Sí. Porque sí, claro que se puede quedar corta, porque esos son de los casos que realmente se denuncian. Se denuncia. Así claro. Entonces, y hay demasiados casos que no se denuncian. Y no se denuncian porque las personas tienen miedo precisamente de las consecuencias de esa denuncia. Entonces, por lo menos nosotros, desde el Instituto de la Familia, que recibimos muchas familias que vienen por el tema de que sus niños, niñas o adolescentes han sido abusados. Y no solamente eso, nosotros tenemos, por ejemplo, mujeres que vienen, la familia viene por cualquier tema y en el proceso terapéutico nos damos cuenta o se nos refiere que realmente esas mujeres fueron abusadas en la infancia, pero todas las consecuencias las están viviendo precisamente ahora en la adultez. Recibimos una vez un caso de una persona que fue una mujer que fue abusada a los 9 años y en este momento tiene 28 años
y ha hecho una crisis tremenda y es precisamente consecuencia de ese abuso. Entonces, sí, es muy bueno que se pueda denunciar, pero al mismo tiempo es darle ese acompañamiento a las familias de disciplina positiva, de que no debe haber violencia, de que los golpes, lamentablemente las familias creen que porque me dieron golpes yo camino por la línea recta, pues están un poco equivocados. Puede que sí, usted está caminando en la línea recta, pero si vamos a analizar, usted tiene una serie de dificultades emocionales que fueron causa precisamente de esos golpes y de esos abusos que pudo haber recibido en la infancia. Entonces, tenemos que apoyar a la familia, darle educación, psicoeducar en el tema de prevención de abuso, prevención de disciplina positiva, también temas de que pues nosotros acompañamos en el tratamiento precisamente para que esos niños, niñas y adolescentes puedan superar. No es que lo vayan a olvidar, pero sí que lo puedan superar esa situación de abuso sexual. También tenemos que educar a los adultos porque los adultos piensan que los niños son, pues definitivamente los niños son muy vulnerables ante esta situación, pero los adultos muchas veces no los ven como personas a los niños, sino los ven como objetos. Entonces, tenemos que trabajar mucho con los adultos precisamente para que puedan respetar a estos niños, niñas y adolescentes. También pienso que estos niños, como él decía, el cerebro de los niños, esa primera infancia es importante. Los niños, en estos momentos, todas las sociedades estamos viviendo un estrés tremendo, pero ese estrés corporal que estamos teniendo se va como cronificando, y cuando llega esa cronificación, el estrés se convierte en un estrés fisiológico que produce cambios a nivel cerebral. Se han hecho muchos estudios últimamente de cómo los niños, por ejemplo, cuando uno grita a un niño o un niño ha recibido ese abuso sexual, el cerebro del niño automáticamente cambia. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer es un trabajo muy grande para que ese niño vuelva realmente su cerebro a funcionar de la manera que debe funcionar. Porque incluso tienen estos niños que han sufrido abuso sexual, tienen dificultades en el aprendizaje. Claro. No logran realmente y se piensa, es que es muy vago. No, no es que es vago, es que tiene un problema a nivel cerebral. Y hay tantas cosas que pasan con los niños que si no se entienden, porque no se conocen, entonces los juzgamos mal o los atendemos de manera equivocada. Doña Eligia. Sí, definitivamente la palabra clave es la prevención. Prevenir siempre va a ser mucho mejor que atender. Y en la medida que invirtamos en la prevención, vamos a tener que gastar menos luego en la atención. Entonces, definitivamente esa es la palabra clave, la prevención. Y la prevención desde todos los aspectos de lo que implica la violencia hacia la niñez y la adolescencia, que no es solo el abuso sexual, sino el abuso psicológico, los golpes, el no escuchar a los niños y a los adolescentes, una forma también de violentar sus derechos y es una forma de violencia. Y en eso los padres, la familia, juegan un papel esencial. Señores, la mayoría está demostrado que la mayoría de los abusos sexuales que se dan para los niños ocurren en el seno familiar. De una persona cercana, una familia, un conocido, alguien de confianza,
de la casa. Entonces, por eso tenemos que orientar mucho a las familias. Desde el GANA y CONANI estamos promoviendo en el Congreso la ley de crianza positiva, que es una ley que busca precisamente ver la forma como nosotros orientamos a las familias, pero con acciones concretas y que tengan un marco legal, que estén fundamentadas en una ley para que sea de carácter obligatorio y también, claro, con sus consecuencias, porque toda ley debe traer también las consecuencias que se tendrían si no se cumple con eso, con esa ley. Nosotros ahora la vamos a reintroducir en el Congreso porque se había caído, pero ya estamos reintroduciéndola para ver si a principios del año que viene ya contamos con esa ley de crianza positiva, entre otras acciones que estamos realizando para orientar a la familia, porque si la familia no está debidamente orientada, pero además de orientada, otras necesidades que debe también satisfacer la familia y que ahí el Estado es el que debe, ¿verdad?, garantizar que esa familia tenga esos derechos, y de hecho se está trabajando en eso, y el presidente Luis Abinader está muy preocupado, muy ocupado, muy comprometido con que se atiendan a las familias. Y en el caso de la niñez y la adolescencia, por instrucciones del mismo presidente, en todo el país se han inaugurado 37 unidades médicas exclusivamente para atender a adolescentes embarazadas. Quisiéramos que no hubiera adolescentes embarazadas, pero la realidad es que sí hay. Entonces, si hay, tenemos que atenderlas, y esas unidades están destinadas precisamente a atenderlas. Y hay muchísimos otros programas que estamos llevando a cabo y otros que iniciaremos a partir del año 2025 que van en beneficio de todo lo que sería la calidad de vida de la niñez y la adolescencia. Y nosotros le ponemos el espacio a disposición para cada vez que tengan algún programa de esto, porque como entes de comunicación queremos también servir informaciones oficiales y sobre todo educación y orientación a la población dominicana. Así que les agradecemos que en este Día Mundial de la Infancia y los Derechos de los Niños y Adolescentes ustedes estén con nosotros. A Luz Marina Cortázar, coordinadora, directora ejecutiva del Instituto de la Familia, IDEFA, al señor Carlos Carrera, representante del Fondo de Naciones Unidas, de UNICEF aquí en República Dominicana, a nuestra querida Ligia Pérez, que nos tenía medio abandonados aquí, doña Ligia, la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. Dígame, doña Ligia. Si me permites un mensajito final, claro a propósito de que dices que la prensa, ¿verdad?, es aliada, y es así, los medios son aliados de todo el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Y quisiéramos hacer un llamado tanto a los medios de comunicación como a la población en general, que cuando denuncien un caso no muestren imágenes de los niños y los adolescentes que están involucrados, porque eso los marca para toda la vida. Y hoy en día, que todo se queda en las redes, nada más hay que dar un teclazo y de una vez uno trae casos de años, de muchos años atrás. Y entonces agradecemos esas denuncias, pero realmente si lo que se busca es que se resuelva el problema y no simplemente ganar like, pues hay medios para denunciar que pueden ser las mismas redes sociales, pero sin mostrar los rostros ni los nombres de los niños y los adolescentes involucrados, para que no le hagamos nuevamente víctimas, o sea, para que no los revictimicemos. Y a los medios de comunicación, que nos gustaría que se acercaran más a CONANI para que realmente puedan entender qué es y qué no es CONANI, qué hace CONANI, qué está haciendo CONANI, qué ha hecho durante estos años. Recientemente publicamos nuestras memorias, le trajimos una para dejársela, donde están todos los hitos logrados
por CONANI y todos los programas que llevamos a cabo y que seguiremos llevando a cabo en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y que hay una línea que se llama la línea Vida, donde pueden hacer las denuncias. Eso cae en la Procuraduría, pero la Procuraduría entonces nos remite los casos en donde tengamos que intervenir como CONANI, pues nos los remite a nosotros, pero también está el chat de CONANI en la página oficial de CONANI en todas las redes sociales, a través de las cuales pueden hacer esas denuncias. Así mismo es, los agradecemos nuevamente a todos ustedes por estar aquí en este importante e interesante panel de retos y desafíos de la infancia en República Dominicana, teniendo un poquito más de luz de estas diferentes problemáticas y de cosas que, además de ustedes, nosotros como sociedad, ¿verdad?, debemos hacer y colaborar para que nuestra infancia sea lo más placentera posible en nuestra República Dominicana. Gracias a ustedes y gracias al público que estuvo con nosotros desde las 6 de la mañana. Invitarlos a que mañana nuevamente estén de 6 a 9 con su espacio a primera hora. Bye, bye.